Bueno, para todos nuestros estudiantes y amigos, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes en este día 2 de febrero del año 2024 y día 24 del mes número 11, el mes de Shevat del año 5784 de la creación del mundo. Asimismo, saludamos a las 12 tribus de Israel esparcidas, diseminadas o dispersas en medio de las naciones gentiles, donde aguardamos la llegada del Mashiach ben David, quien vendrá para ponerle punto final a nuestro exilio mundial. Así que deseamos y oramos al Boreolam, Elohim de nuestros ancestros, nos conceda a todos en este día un Shabbat muy bueno. Y que asimismo seamos bañados o imbuidos o empapados con su presencia divina. Que así sea. La parashá que vamos a estar desarrollando este Shabbat es la parashá Yitro. Yitro es su nombre hebreo, no es Jetro. El nombre hebreo del suegro de Moshe Rabenu, del Cohen de Midian, es Yitro. Ahora, en esta sidra número 17, a manera de hacer un resumen o una sinopsis de la parashá, tenemos principalmente, o para comenzar la parashá, tenemos la conversión de Yitro, el Cohen de Midian, al Elohé Israel, y su conversión a la Torá del Eterno. Tenemos también su consejo, el consejo que Yitro dio a Moshe sobre la designación de los jueces para todo Israel, que como estaremos viendo, Bezrat Hashem, en la siguiente clase, fueron, dicen los sabios, 78,600 jueces los que Moshe designó o nombró, pero esto por consejo de Yitro, su suegro. En esta parashá tenemos también que después de la salida de Mitzrayim, 50 días después del éxodo, tenemos también a todos los Bene Israel espiritualmente elevados a la 50ª puerta de la sabiduría superior. De acá que esta parashá no es una más. Esta parashá contiene una energía sumamente especial y los Bene Israel debemos procurar conectar con ella en este día sagrado. Así que acá en la parashá Yitro tenemos a los Bene Israel elevados a la 50ª puerta de la sabiduría superior, elevados en su conciencia a Binah, los mundos superiores. Tenemos acá en la parashá a todo Am Israel, crecidos y elevados espiritualmente, hasta haber alcanzado el mismo nivel espiritual que tenía Adam Harishon antes de su cortocircuito espiritual en el Gan Eden. Y este es el nivel que alcanzaron nuestros ancestros en el Har Sinai 50 días después de la salida de Mizraim. Y por lo tanto, habiendo llegado a este nivel de almas, acá en la parashá de la semana,
tenemos la gran revelación del Har Sinai, o como se dice en hebreo, Ma'amad Har Sinai. La gran revelación del Har Sinai que tiene que ver con Matan Torah, la entrega de la Torah por parte de nuestro Elohim, la entrega de todos los secretos de la Torah a Israel, nuestros ancestros. Tenemos que, y de hecho vamos a estar explicando ampliamente en las siguientes sesiones, que más allá de tener 10 mandamientos en esta parashá, lo que tenemos es la entrega de los 10 enunciados, la entrega del árbol de la vida con sus 10 sefirot. Tenemos la entrega de todos los misterios divinos decodificados que fueron entregados a nuestros ancestros en el Har Sinai. En otras palabras, a nuestros antepasados en el Har Horeb, que es el mismo Har Sinai, se nos dio los 32 senderos de la sabiduría superior. Los 32 senderos de la sabiduría del árbol de la vida. Así que las 10 palabras que tenemos acá en la parashá son las mismas 10 palabras con las que fue creado el mundo. Así que esta parashá está tan nutrida de aspectos meramente sobrenaturales, místicos, esotéricos de la luz divina. Y de esto y más, Bezrat Hashem, estaremos hablando en este Shabbat de la parashá número 17, la parashá Yitro. Así que nuevamente les saludamos. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Y bien, después de este resumen, arranquemos con nuestra sidra número 17. Oiga, los estudiantes de la Torá y del Zohar, y por ende de la Cábala, hablamos bastante acerca del despertar, acerca del desarrollo y de la elevación de la conciencia. Y esa es una área tan fundamental en cada uno de los que estudiamos la Torá, el Zohar y la Cábala. Hablamos ampliamente o hablamos mucho acerca del despertar, del desarrollo y de la elevación de la conciencia. Y para darme a entender un poco, ilustrémoslo con los bebés. En el caso de un bebé, por supuesto que posee una conciencia, solo que está dormida. Pero eso no quiere decir que no esté allí. El bebé tiene una conciencia, solo que está dormida, inactiva. Por lo que, por cuenta propia, en la medida que este bebé va creciendo, por cuenta propia, como también con ayuda externa de sus padres y de todas las personas a su alrededor, el bebé va aprendiendo a desenvolverse, va aprendiendo a conocerse a sí mismo, va aprendiendo para qué se utilizan las manos, para qué se utilizan los pies,
va aprendiendo a interactuar con su entorno. Aprende una y otra cosa según va creciendo. Aprende a distinguir los colores, los olores, los sabores, las diferentes temperaturas, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente, ya crecido, tiene una conciencia natural, activada y desarrollada, y ahora sí ya puede desenvolverse e interactuar con el mundo exterior. Si aplicamos esto en el caso de la conciencia espiritual, déjenme decirles que espiritualmente todos nosotros nacidos en este mundo físico del 1%, todos nosotros nacidos acá en Malhut, crecemos interactuando todos los días con la materia, con lo visible, con lo palpable, con lo natural, con lo físico. Pero con una conciencia espiritual dormida. Y así tengamos, seamos adultos, así tengamos ya buena cantidad de años vividos. Y es por eso que todos necesitamos despertar la conciencia, desarrollarla, elevarla. Porque, y lo reitero, sí, todos los días interactuamos con este mundo físico de la materia, con lo visible, con lo palpable, con lo natural, con lo físico, pero con una conciencia espiritual a veces dormida, ajenos o ignorando o viviendo desapercibidos sobre la realidad de la conciencia divina del 99%, ignorando totalmente esta realidad, que es más real que nuestro mundo físico. A veces estamos con una conciencia dormida acerca del mundo espiritual, una conciencia dormida acerca del Boreolam, del creador del mundo, bendito sea él, ajenos o ignorando o desconociendo el área de los ángeles, del Gan Edén, del árbol de la vida y sus 10 sefirot, ignorando acerca de las diferentes energías de los 12 meses del año. A veces vivimos con una conciencia espiritualmente dormida acerca de lo que son las migraciones del alma, las metempsicosis, o más conocidas como las reencarnaciones del alma. Vivimos ajenos por lo mismo de nuestra conciencia espiritual dormida, vivimos ajenos o ignorando acerca de nuestra luz interior. Nuestra luz interior. Ignorando acerca de las 3 columnas o de las 3 energías que hay en cada uno de nosotros, la columna derecha, la columna izquierda, la columna central.
En ese no despertar de la conciencia espiritual, vivimos a veces ignorando acerca del karma, ignorando acerca del tikkun que cada uno de nosotros hemos venido a hacer a este mundo físico. En el caso de una conciencia espiritual dormida, inactiva, pues solo cree que lo único que existe es este mundo físico y que después de esta vida no hay otra. Que esto es todo y que no hay más. Ignorando por completo la realidad de un mundo espiritual y de un alma que vive en nosotros, que vive en este recipiente, en este envase, en este cuerpo. Un alma que ha bajado los mundos superiores y ha venido a hospedarse o a morar temporalmente en este cuerpo y que ha venido para cumplir acá abajo una misión específica. Por eso decimos, todos necesitamos entender lo que es el despertar, el desarrollo y la elevación de la conciencia. De hecho, nos dicen los sabios, cada persona viene a este mundo con un propósito específico. Pero cuando la conciencia espiritual está dormida, definitivamente ignoramos esta realidad o esta verdad. Cada persona viene a este mundo con un propósito específico que es único para ese individuo, así como un propósito general que todos compartimos. Nos dicen los sabios, nuestra corrección espiritual o tikkun, los efectos negativos de vidas pasadas, transformar y limpiar este equipaje con el que hemos venido es la forma en que logramos nuestra corrección y finalmente nuestra perfección. Hay dos formas en las que podemos completar nuestra corrección espiritual. La primera empieza al darnos cuenta de algo. ¿Qué es eso? El despertar de la conciencia. Hay dos formas en las que podemos completar nuestra corrección espiritual. La primera empieza al darnos cuenta de algo. Por supuesto, esto es el despertar de la conciencia. Y asimismo nos dicen los sabios, muchas personas nunca descubren esta claridad interna. Miles y miles de personas que fallecen todos los días están saliendo de este mundo. Sus almas están retornando al mundo espiritual de donde bajaron y su conciencia espiritual nunca fue despertada. Nunca fue activada, nunca entendieron todo esto que estamos diciendo. Y por lo tanto tienen que volver nuevamente para cumplir el propósito específico que cada alma debe de cumplir. Así que por esto mismo, Talmidai y Haberai, nuestra conciencia espiritual necesita ser despertada. Nuestra conciencia espiritual necesita ser despertada. En ese sentido, déjenme decirles que a veces
El despertamiento de la conciencia, el impulso viene de nuestro interior, a veces. Y en otras ocasiones, el despertamiento de nuestra conciencia, el impulso viene del exterior, de afuera. A veces el despertamiento de la conciencia, el impulso para esto viene de adentro. Y otras veces el impulso viene de lo externo a nuestro interior. En el caso de Yitro, el Cohen de Midian, hay que entender que él era un maestro, él era una eminencia, él era un Cohen. Y ya nosotros estamos enterados que Yitro, él conocía todas las fes, todos los credos, todas las religiones. Él conocía a todos los dioses de su época, la manera en que las personas les servían, cómo les servían. Y Tro era una eminencia, era un Cohen, era un maestro, pero con una conciencia espiritual correcta, no activada. Aunque por supuesto que el despertar de Yitro, bueno, estaba en otro nivel. Pero en cuanto al despertar con la luz interna, para conectar con la luz de Akadosh Baruj Hu, en esa área Yitro tenía una conciencia espiritual dormida. No obstante, para tener hoy en la parashá de la semana su conversión al Elohei Israel y su conversión a la Torá, el impulso para el despertamiento de su conciencia vino tanto de adentro como vino también por escuchar acerca de los hechos o de las hazañas del Elohei Israel. Así que en Yitro podemos ver que la activación de su conciencia, el impulso vino de adentro, pero también por escuchar. De hecho, Yitro nos hace ver la parashá que él escuchó lo que el Eterno había hecho con Israel y con Moshe, o con Moshe y con Israel. Yitro escuchó acerca de las 10 plagas que el Eterno, bendito sea él, envió a los egipcios para liberar de la esclavitud a Am Israel. Yitro escuchó también cómo el Eterno, bendito sea él, abrió el mar de las cañas delante de su pueblo para que lo pasaran en seco y que todo el ejército de Paró o del faraón fue ahogado en el mismo. Yitro escuchó la guerra de Amalek contra Israel y más. Y cuando su conciencia comenzó a ser despertada internamente por lo que oía, comenzó a analizar, a reflexionar, a meditar, a hacerse preguntas, a cuestionarse, a buscar la verdad, a buscar entender mejor acerca del Elohei Israel. Y en ese sentido, lo primero que Yitro hizo fue buscar ayuda.
buscar ayuda de un guía espiritual, de un maestro de Torah. Fue lo primero que hizo. Buscar ayuda de un guía espiritual, de un maestro de Torah. Ya su conciencia espiritual había sido comenzada a ser inquietada. Y por supuesto que él tenía muchas dudas, muchas preguntas, y él quería aclarar su mundo de oscuridad interno o interna. Dicen los sabios, Yitro era el sumo sacerdote del faraón y era un maestro de lo oculto. La magia no era nueva para él. No fue hasta el segundo milagro, la guerra con Amalek, que Yitro se convenció de que estas hazañas no eran simplemente magia, sino que procedían de un poder espiritual superior que guiaba a los israelitas. Para conectar con este poder, Yitro sabía que debía ser uno con la esencia del Creador. Ya su conciencia había sido comenzada a ser inquietada. Y eso es bueno. Cuando la conciencia comienza a ser inquietada, que quiere conocer más del Eterno, del Creador, de la Torá, eso es bueno. Pero, reitero, y hay que aprender de Yitro, que lo primero que él hizo fue buscar un guía espiritual, buscar a un maestro de Torá para que le pudiera guiar o con quien hacerle consultas, preguntas para aclarar todas sus dudas. Y vienen los sabios y nos ponen un ejemplo. Dice, un hombre acudió a Rab Mordejai. De seguro, y por supuesto ya su conciencia había comenzado a ser inquietada. Su conciencia había comenzado a ser despertada. Así que un hombre acudió a Rab Mordejai y dijo, estoy buscando mi camino espiritual y no puedo encontrarlo. El rabino contestó, si estás buscando el camino correcto, ya estás en el camino correcto. Cuando Yitro era un Cohen de Midian, nunca fue autocomplaciente, nunca estaba satisfecho, continuamente buscaba una verdad más elevada. Y dice, Yitro estaba abierto a oír y a escuchar. Lo único que el Creador quiere de nosotros es que estemos abiertos, como está escrito. Abre para mí una abertura del tamaño del ojo de una aguja, y yo abriré para ti las puertas eternas. Abre para mí una abertura del tamaño del ojo de una aguja, y yo abriré para ti las puertas eternas. Quiero que abramos la parashá en el capítulo 18 del libro de Shemot. Libro de Éxodo, capítulo 18, leamos del versículo 1 al 7. Dice, oyó Yitro, Cohen de Midian, suegro de Moshe, todas las cosas que Elohim había hecho con Moshe y con Israel su pueblo, y cómo el Eterno había sacado a Israel de Misraim. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, a Zipporá, la mujer de Moshe, después que él la envió. Y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gershom, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Elohim de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Paró
y me libró la espada del faraón. E Yitro, el suegro de Moshe, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moshe en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Elohim. Y si usted me dice, no, Yitro a lo que vino al acudir a Moshe fue para traerle a Tzipora, a su esposa, y a sus dos hijos. Sí, es correcto eso. Pero es que uno puede buscar cubrir muchas áreas o cumplir muchos propósitos al mismo tiempo. Yitro vino buscando a Moshe, el maestro de Torah. Por eso, y reitero el 5, e Yitro, el suegro de Moshe, con los hijos y la mujer de este, vino a Moshe en el desierto, donde estaba acampado junto al monte Elohim. Y dijo a Moshe, yo tu suegro Yitro vengo a ti con tu mujer y con sus dos hijos y con ella. Y oiga esto. Y Moshe salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Y deténgase en último. Y vinieron a la tienda. Y vinieron a la tienda. En las enseñanzas judías, en las enseñanzas hebreas, la tienda va más allá de una choza, una tienda de campaña. En el vocabulario de la Torá, cuando hablamos de la tienda, siempre o casi siempre nos referimos a un lugar o a un centro de estudios de Torá. Como conocemos de la parashá Toldot, y vemos acerca de Jacob, que era varón quieto, que moraba en tiendas. Y los sabios nos han enseñado que las tiendas donde moraba Jacob eran las tiendas de la enseñanza de la Torá de Shem y Eber. Entonces, en el vocabulario de la Torá, cuando se nos habla de la tienda, casi siempre se refiere a un centro de enseñanza de Torá. En este sentido, después de haber llegado Yitro al campamento de Moshe o al campamento de Elohim y haberle entregado a Tzipora y a sus dos hijos, después de haberse saludado, de haberse besado, Moshe lo llevó a la tienda. Es que Yitro ya era un hombre con una conciencia ya en desarrollo del despertamiento. ¿Qué hablarían Yitro y Moshe dentro de la tienda? ¿Cuánto tiempo pasarían dentro de la tienda? ¿Qué consultas le haría Yitro a Moshe Rabenu? ¿Qué preguntas no le ha de haber formulado? ¿Qué inquietudes no le ha de haber presentado? De hecho, según el contexto, después que Yitro salió de la tienda, después de haber estado con Moshe, el maestro de Torá, Yitro salió con su conciencia espiritual despertada, activada.
salió con una conciencia espiritual como ni idea tenemos para describirla. Y esto lo entendemos porque lo siguiente que vemos en la parashá es que Yitro, este Cohen de Midian, una eminencia, un gran maestro, lo siguiente que tenemos en la parashá es su conversión al Elohei Israel y su conversión a las enseñanzas de la Torá. Ahora, para poder entonces comenzar el despertar y el desarrollo y la elevación de la conciencia, estamos claros que el impulso viene de adentro mismo. Y cuando ese impulso viene de adentro, lo siguiente que debe de hacer una persona es lo mismo que hizo Yitro: buscar un Moshe, buscar un maestro de Torah para que le guíe. Cuando nosotros abrimos las nuevas escrituras, ahí leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, leemos el caso de un etíope eunuco que había comenzado el despertamiento de su conciencia. Ya había comenzado. Incluso iba leyendo al profeta Yeshayá. Y la Ruach de Elohim le dijo a uno de los Talmidim, de los estudiantes de Torah, Bene Israel, le dijo: mira, acércate, júntate a ese carro donde iba el etíope eunuco con su conciencia espiritual ya en el desarrollo. Y viene ese personaje, se llama Felipe, el talmid de Bene Israel, y le dice al etíope eunuco: ¿pero entiendes lo que lees? Y el otro le dice: ¿pero cómo voy a entender si no hay quien me explique? Siéntate, ven aquí, siéntate y aclárame. Por eso decimos que cuando alguien comienza en el despertar de su conciencia, lo primero que debe de hacer es buscar a un Moshe, buscar a un maestro de Torah para que pueda iluminarle, para que pueda alumbrarle y activarle esa conciencia que ya comenzó a ser inquietada. De hecho, en la fe judía nosotros tenemos una enseñanza que se nos dice: cómprate un maestro, hazte de un maestro, cómprate un maestro. Y no estamos hablando de un libro. Hazte de un maestro. Hablamos de una persona, de alguien que conozca por lo menos lo básico de la Torá para aquellos que comienzan, o alguien que esté más elevado para aquellos que ya están en un nivel intermedio,
o alguien en un nivel elevado con personas que su conciencia ya va en, ¿qué? En crecimiento, en elevación de almas. Cómprate un maestro. Hazte de un maestro. Y perdónenme, no me vayan a tomar a mal. Pero para que la conciencia pueda ser activada por el camino correcto o verdadero, se debe de buscar a un Moshe o a un maestro judío. Se debe de buscar a un Moshe o a un maestro judío, un maestro de Torah. Y si usted dice, eso ya me suena raro. Oiga lo que dice el Eterno en Zeharia, en el libro de Zacarías, Zeharia Hanaví, capítulo 8, versículo 23. Así ha dicho Adonai Tsebaot, el Eterno de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Pero eso yo no estoy inventando. Leo de nuevo, así ha dicho Adonai Tsebaot. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Sliha. Versículo 7, entonces dice, y Moshe salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. En la tienda ya aclaramos que Moshe se terminó de despertar o de activar la conciencia de Yitro. O dicho de otra manera, en la tienda Moshe encendió o activó la luz interior de Yitro. Encendió la luz interior de Yitro. Oigan lo que nos dicen los sabios. Dice, Yitro, el suegro de Moshe, recibió el honor de que su nombre fuera el escogido para esta historia. Yitro era un sumo sacerdote de artes ocultas y magia negra. A pesar de que se fue acercando a Moshe, corrijo, a medida que se fue acercando a Moshe, cambió su vida y se volvió una persona justa. A medida que se fue acercando a Moshe, cambió su vida y se volvió una persona justa. Es lo mismo que estamos diciendo. Moshe activó la conciencia o activó la luz interior de Yitro. Y es obvio lo que estamos viendo y ya veremos su contexto. Además nos dicen los sabios, Yitro vio que había un creador. ¿Cuándo ocurre esto? Con el despertar de la conciencia.
Yitro vio que había un creador, un poder espiritual superior en este mundo físico. Yitro vio que había un creador, un poder superior en este mundo físico. Así que a partir de la activación de su conciencia, ahora Yitro busca la manera de cómo conectar con la luz divina, con ese creador del mundo. Y vea, dice el 8 al 12, leemos de corrido. Dice, y Moshe contó a su suegro todas las cosas que el Eterno había hecho a Paró y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado el Eterno. Y se alegró Yitro de todo el bien que el Eterno había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. E Yitro dijo, bendito sea el Eterno, Baruch Hashem, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Paró, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Y oiga la declaración que hizo. Ahora conozco que el Eterno es más grande que todos los dioses. Ahora conozco que el Eterno es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, holocaustos y sacrificios para Elohim. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moshe delante de Elohim. Y por supuesto que los sabios nos dicen que Yitro ahí mismo se circuncidó. Ahí mismo se circuncidó. Dicen los sabios, dijo Yitro, yo estudié toda religión en el mundo y las rechacé a ellas todas por ser falsas. Y alcancé el entendimiento de que Hashem es el verdadero Elohim. Ahora comprendo con aún más grande claridad que Hashem trasciende todos los otros poderes, puesto que en la plaga de la muerte del primogénito, él destruyó las deidades egipcias. Fue lo que dijo Yitro. Yo estudié toda religión en el mundo y las rechacé a ellas todas por ser falsas. Y alcancé el entendimiento de que Hashem es el verdadero Elohim. Ahora comprendo con aún más gran claridad que Hashem trasciende todos los otros poderes, puesto que en la plaga de la muerte del primogénito, él destruyó todas las deidades egipcias. Y cerramos con lo último. Dijo Yitro, versículo 11. Ahora conozco que el Eterno es más grande que todos los dioses. Dicen los sabios. Decir que Hashem es más grande que todos los otros dioses es herejía. Porque implica que otros dioses tienen también el mismo tipo de grandeza. ¿Por qué Yitro dijo tal cosa? Esta declaración no es para comparar. Entendamos. Esta declaración no es para comparar, sino para rechazar totalmente. Yitro, el sumo sacerdote de Midian y un teólogo prominente, estaba familiarizado con todos los dioses que el mundo pagano adoraba. Tras aprender los milagros que Hashem llevó a cabo, estuvo convencido de la inexistencia e inutilidad de todas las otras deidades.
y de la identidad de Hashem como el único Elohim del mundo. Por lo tanto, orgullosamente proclamó: ahora sé que Elohim es grande. He llegado a esta conclusión al darme cuenta de la falsedad de todos los dioses del mundo pagano. Sé que ellos verdaderamente no son nada y que Hashem es omnipotente. Entonces, lo que vemos acá finalmente es que la conciencia espiritual de Yitro, suegro de Moshe, el Cohen de Midian, ahora sí su conciencia espiritual fue despertada, activada, y comenzó la elevación de su alma. Ahora sí comienza a entender que hay una conciencia divina del 99%. Ahora comienza a entender la verdad del único Elohim en el mundo, el Elohei Israel. Ahora comienza el despertar de su conciencia al árbol de la vida, a las 10 sefirot, a los 32 senderos del árbol de la vida. Ahora sí, Yitro, con el despertar de su conciencia, comenzará a entender las diferentes energías de los 12 meses del año. Comenzará a entender acerca de las migraciones del alma, de la luz interna que hay en cada uno de nosotros, apagada por cierto a veces. Ahora sí comenzará a entender acerca de las 3 columnas del karma, del tikkun, etcétera, y cómo conectar con Akadosh Baruj Hu, el único Elohim verdadero. Esto es lo que se logra o es el comienzo cuando la conciencia espiritual es despertada. Así que Talmidai y Haverai, aunque todos nosotros ya podamos tener años con el estudio de la Torá, siempre necesitamos de un guía espiritual, de un maestro de Torá que siga despertando aún más y más nuestra conciencia espiritual. Y con esto nos quedamos con la Parashá Yitro, la número 17. Así cerramos esta sesión de Torah en este día. Solo recomendándoles en este momento, vamos a hacer todos el Kiddush de la noche de Shabbat y a disfrutar todos de las ceremonias en la mesa de Shabbat y por supuesto a disfrutar de la primera de las 4 comidas en honor del día sagrado. Solo les recuerdo que Bezrat Hashem, mañana nuestra congregación estará abierta a partir de las 8 de la mañana, hora de El Salvador. Así que Talmidai Haverai, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.